Buenos días, estamos acá con el doctor Luis Lamas Puccio y vamos a hablar de la ley, o la ley y el orden o el desorden. Empezamos con inseguridad ciudadana. Usted era particularmente crítico con estos cambios en el Código Procesal Penal. ¿No es tan importante eso? Mira, no es que no sea importante la ley, porque la ley es lo que marca la ruta, pues claro, define qué cosa es lo que se puede y lo cosa amerita una sanción de carácter penal porque estamos frente a un delito. Pero acá en nuestro país se recurre con mucha facilidad a modificar las leyes en el entendido de que el problema de la seguridad es un problema legal, es un problema jurídico, es un problema dogmático, cuando en realidad eso no es así. Podemos tener las mejores leyes, pero quienes ejecutan las leyes son los que realmente marcan la ruta respecto a los acontecimientos. Y la inseguridad ciudadana es un tema de estructuras, es un tema de presupuestos, es un tema de medios logísticos, porque tú no puedes supeditar un problema de inseguridad ciudadana a un juicio penal que puede durar 4 o 5 años, cuando la ciudadanía llama por teléfono a la policía y requiere la presencia instantánea, ¿no?, de los custodios del orden para poder enfrentar una delincuencia cada vez más sofisticada, más eficiente, más organizada. Entonces, el Código Penal, desde que entró en vigencia en el año 1991, justamente para enfrentar el problema de la delincuencia y el tema de la inseguridad ciudadana, ha sido modificado en más de 600 oportunidades. Lo que te denota que el legislador, el gobierno de turno, recurre con mucha facilidad a modificar las normas para crear una falsa expectativa. Como la Constitución, un poco. Así es, ¿no? O sea, claro, no es un tema de normas, es un tema de seres humanos, pero los seres humanos en este caso necesitan un soporte material, claro, para poder actuar. Ahora, para terminar el tema de este código, porque claro, el debate en concreto era, cuando los policías investigaban, había mucha corrupción, pero había más celeridad. Cuando los fiscales investigan, supuestamente es más, hay más probo o es más correcto, pero el proceso hacía que demore y salgan libres. La policía sigue investigando. Claro. Yo creo que hay una... Bueno, ha habido un cambio además, ¿no? Sí, no, lo que te digo es que se sustenta el cambio fundamentándose de que la policía no investigaba y que ahora sí va a investigar. Y eso no es verdad. Seguía investigando. Sigue investigando, porque para quienes litigamos todos los días, vamos a una dependencia policial, quien realiza físicamente la labor de investigar es el policía, que si bien es cierto, depende de un fiscal, pero operativamente el policía sigue realizando las diligencias. Entonces ahí hay una desinformación. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, este cambio que se ha hecho no es aplicable en la realidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la modificación, ahora la policía en la etapa preliminar, que ni siquiera es la investigación, tiene atributos para definir y decidir quiénes son los autores, quiénes son los cómplices o quiénes son los partícipes. Y eso materialmente es imposible, claro, porque en la etapa de la indagación, que es la etapa preliminar, no se actúan pruebas, sino simplemente se recopila información para poder tomar una decisión si hay necesidad de investigar, es decir, de entrar a la segunda etapa, que es la investigación preparatoria. Entonces, ¿cómo un policía puede desarrollar análisis en materia de tipicidad si ni siquiera ha actuado pruebas? Porque las pruebas son los medios a través de los cuales se van a definir los niveles de participación. Entonces, claro, alegóricamente suena rimbombante decir, no, ahora la policía puede investigar. La policía siempre ha investigado. Y además, como te vuelvo a recalcar, de acuerdo a esta modificación que se ha hecho, la policía no puede desarrollar análisis de tipicidad o de participación, simplemente porque no ha actuado pruebas. Claro.
Entonces, se trataría de un proceso. Es solamente un juego de palabras. Ahora, ¿qué cosa puede esconder esa modificación? Es volver a la etapa antigua de lo que significaba que la policía hacía un parte policial o hacía un atestado policial. En ese atestado decía, hay indicios, ¿no?, de la comisión de un delito. Pero eso era de acuerdo, pues, al antiguo procedimiento penal. Claro. El nuevo proceso penal es la etapa preliminar, la etapa de la investigación y la etapa de la acusación. Entonces tú no le puedes decir a un policía en la etapa preliminar, que es la indagación, establéceme quiénes son los autores, quiénes son los cómplices o quiénes son los partícipes. No lo puede hacer porque no ha actuado pruebas. Y no puede actuar pruebas, ¿por qué? Porque es la etapa preliminar. Ahí no se actúa pruebas. Las pruebas van a actuar en el juicio. Entonces, simplemente creo yo que es un juego de palabras y de términos, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con el debate del último año y los últimos años, ¿no? Que porque así como hay una judicialización de la política, también hay una politización, digamos, ¿no? Si quiere el término. Es decir, últimamente todas las noticias tienen que ver con un policía y un fiscal. Y en este caso, claro, como usted creo que está insinuando al comienzo, a la policía se le ha ido perjudicando un poco en cuanto a su presupuesto, en cuanto a sus atribuciones. Incluso algunas reformas creo que las han golpeado, ¿no?, últimamente. Por supuesto, los resultados son evidentes, ¿no? Las altas esferas de la institución policial investigadas por casos de corrupción, lo que denota que evidentemente acá hay un problema de estructuras. Que era como 1.300 creo que era, tenía un número. No, aparte, digamos, de los policías que el año pasado han sido dados de baja o que están siendo objeto de investigaciones administrativas o denuncias de carácter penal, las altas esferas de la institución también investigadas por corrupción. Claro. Entonces, es un problema estructural, es un problema de operatividad, es un problema que no se puede solucionar solamente con leyes, sino que denota que hay una crisis institucional que en esas condiciones imposibilita que la policía pueda estar a la altura de las circunstancias, de las necesidades frente a un fenómeno criminal cada vez más violento, ¿no? Usted numeraba tres en particular, ¿no? Presupuestal, corrupción y la reforma, me parece, ¿no? Y la reforma en el sentido de que la institución policial no puede ser objeto de manoseo político, como ha sucedido en los últimos años, frente a los gobiernos que han querido reformar la institución policial, descabezando a los altos mandos con un sentido político y utilizar a la policía como un medio político para fines que no están, digamos, acorde a lo que señala la ley. Entonces, la policía debería ser una institución autónoma que se mantenga alejada de las decisiones políticas, pero fundamentalmente una policía operativa. ¿Qué significa operatividad? Significa medios materiales, presupuestos, recursos económicos, ¿no?, para poder estar a la altura de las circunstancias. Policía que a veces no tiene ni medios para poder movilizarse, policía que no tiene los soportes tecnológicos criminalísticos para poder investigar. Entonces no es un tema de una confrontación entre el fiscal y el policía, que el policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal le dice no, es la policía. Es un tema estructural, es un tema de sistema, ¿no? De carencias institucionales. Claro, en ambos lados, probablemente. Claro, por supuesto, y muchas veces esto desborda las expectativas porque sale a relucir el tema de la inseguridad ciudadana. Claro. Y cuando uno aborda el tema de la inseguridad le echa la culpa a todas las autoridades. Claro, y es irónico porque lo que usted ha dicho es cierto, que hay una especie de politización de la cuestión policial, pero pareciera que las únicas organizaciones criminales que van dentro son las políticas, ¿no? Lo que pasa es que no las otras. El tema de la delincuencia política, claro, en los últimos años ha tenido y tiene cada vez más arraigo y presencia, sí, claro, en el fenómeno de la delincuencia. Tanto es así que todos los exmandatarios de los últimos años, todos están siendo claro, investigados por temas de corrupción. O sea, la política está presente en el fenómeno de la corrupción y la política utiliza el sistema de justicia a través de mecanismos subliminados para poder orientar las decisiones judiciales
dependiendo de los intereses políticos famoso lawfare que están. Así es, ¿no? Ahora, pero es irónico porque, claro, mientras nos hemos politizado en justicia en los últimos años, ha aparecido paralelamente estas bandas globalizadas, digamos, ¿no? Como ya no es el crimen, como me decía un exministro, de familias, ya no son familias manejando, lavando oro o manejando narcotráfico, sino que ahora son bandas que tienen nexos con Sinaloa, nexos con aquí, allá, y es globalización realmente criminal, ¿no? Bueno, eso es un fenómeno global, del cual el Perú tampoco no está exento. Claro, Salvador, Ecuador, Brasil, tienes, ¿no? Todo. Pero también se utiliza el fenómeno de la criminalidad para vincularlo al fenómeno de la inseguridad, y eso también es una fórmula de control, en el sentido de que el tema de la información sobre la criminalidad está presente en la psiquis a través de los medios de información las 24 horas del día. Sí. Entonces eso también se convierte en un mecanismo de sumisión, de sujeción y de control psíquicamente, en el sentido de que cuanto más inseguro tú te sientas, eres más fácil de ser objeto de manipulación. Entonces yo creo que hay que encontrar puntos intermedios de racionalidad. Y además hay un tema que me parece fundamental, ¿no? En nuestro país nadie lidera la lucha contra la criminalidad. Está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Ministro del Interior, está el Ministro de Justicia, pero ¿quién es el que realmente lidera los esfuerzos como para poder ubicarse, ¿no? Como punta de lanza frente a un fenómeno? Y además porque hay otro gran problema, y es que no hay un plan de acción, simplemente son manotazos. Así es. No hay un sistema diseñado con objetivos, con una metodología para lograr objetivos a mediano y largo plazo frente a un fenómeno tan complejo como es la presencia de la criminalidad, y además una criminalidad que está permanentemente cambiando. No es un fenómeno estático, que se adecúa, capitaliza las debilidades del Estado para fortalecer su presencia criminal. Entonces, si tú no tienes un plan en la que mínimamente se establece ciertos objetivos y a ello le agregas que no tienes quien lidere el fenómeno de la lucha contra la criminalidad, porque una cosa pues es el Ejecutivo, una cosa es la señora Boluarte como presidenta del país, ¿no? Y otra cosa es un fenómeno criminal que requiere medidas más pragmáticas, con conocimiento del tema. Entonces no hay quien en este momento diga: yo lidero la lucha contra el crimen, acá está el plan de acción que tiene objetivos en el plano operativo, en el plano jurídico, en el plano normativo, ¿no? Y como consecuencia de eso, acá están los objetivos que se quieren lograr. No hay un plan, hay un desorden total que se convierte en el factor más negativo en la lucha contra la criminalidad. Claro, a diferencia del plan Boluarte o el plan Perú o lo que sea que dicen que no hay, en Ecuador al menos no va a presentar el plan Fénix, ¿no? Que mal que bien lo ha hecho al subir al gobierno inmediatamente. Claro, ahí aparece que ya están más concientizados, ¿no? Tienen el crimen hace años. Mediáticamente hay un consenso, la gente incluso en los supermercados ha donado víveres, digamos. Acá pareciera que todavía no lo tenemos tan claro. Lo que pasa es que el fenómeno criminal está desbordando la institucionalidad. Claro. Y cuando se asesinan a funcionarios claves, como es el fiscal que estaba a cargo de la investigación, eso se convierte en un acontecimiento que desestabiliza toda la institucionalidad sobre la base del miedo y el terror, el sicariato, el asesinato de un funcionario que es representativo de los esfuerzos que hace el Estado. Y eso es un tema sumamente peligroso, porque estamos volviendo a épocas pasadas en las que la criminalidad recurre al terror, al terrorismo como metodología para golpear los estamentos más sensibles de la estructura del Estado y generar desestabilización a través del terror ciudadano, que es peor que el mismo fenómeno de la criminalidad, porque ya no es una delincuencia operativa en términos pragmáticos,
sino es una delincuencia que utiliza psicológicamente el terror para desestabilizar al país, ¿no? ¿Eso podría abrir algún tipo de legislación o alguna reforma que vaya en ese sentido? Porque claro, en Ecuador tomaron este canal de televisión. Acá hace poco hubo un video de unos encapuchados. Digamos, hay un interés, como usted dice, de infundar terror. No sé si jalar la pita hacia el terrorismo es la forma. Lo que pasa es que no es volver otra vez a un análisis jurídico, normativo, que si la delincuencia debe ser tipificada como terrorismo. Claro. No, es volver a lo mismo. Acá lo que se necesita es una labor de inteligencia institucional en las altas esferas del poder, una labor de inteligencia policial que se adelante a los acontecimientos para impedir que estos hechos se susciten. ¿Por qué? Porque si se llevan a cabo ya el efecto se logró, ¿no? La idea es anticiparse, obtener información de fuentes fidedignas a través de una labor sutil de inteligencia policial que avisore que esto va a suceder, que advierta que esto puede suceder y que a través de la información que se obtiene como consecuencia de una labor de inteligencia, tú te adelantas al acontecimiento e impides que ese hecho se suscite. Porque si no lo logras, evidentemente el resultado ya es concreto, ya se generó la situación de terror. Entonces, en síntesis, acá hay que fortalecer la labor de inteligencia policial, como sucedió en la época de la lucha contra el terrorismo. Claro, una especie de GEIN para... específicamente diseñado en todas las esferas de la institución policial para poder interactuar. Y eso puede ser utilizado para la delincuencia callejera y urbana. La labor de inteligencia, digamos, en cada sector de la función pública para poder obtener información selectiva que se convierte en una información que tiene un peso estratégico y a partir de ahí se toman decisiones rápidas e inmediatas para neutralizar la realización de un acto que va a generar terror. Perdón, para cerrar el otro tema, lo preguntaba porque en algún momento hay gente que decía, yo recuerdo vagamente, pero que en la época del terrorismo habían algunas leyes, por ejemplo, creo que había una de tenencia de armas largas, que creo que en la época luego de Toledo fue derogada, pero en todo caso había menos delincuencia porque había, digamos, por efecto del terrorismo, digamos, había, no sé si es, corrígeme si me equivoco, si habían algunas leyes específicas a la hora de intervenir o de la coerción eficaz o de las armas, ¿no? El tipo de... Lo que pasa es que recurrir a darle la importancia relativa al aspecto normativo es un poco desubicarse frente a las necesidades imperiosas e inmediatas que se requieren en este momento. ¿Por qué? Porque la ley, su aplicación es un juicio. Así es. Un juicio son varios años. Así es. Un asesinato selectivo a través de un acto de sicariato es un hecho instantáneo que se explaya, digamos, a través de la información y los efectos se logran en esos términos. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, el marco legal es importante, pero no se puede hacer, pero no es la solución, no es la panacea, porque generar expectativas que modificando el Código Penal, que incorporando la figura del sicariato a la figura del delito de terrorismo, ya neutralizamos, es un error estratégico. Claro, sin inteligencia no acá bueno, el ejemplo es el estado de emergencia, ¿no? Que se pide estado de emergencia, pero no hay realmente una estrategia, entonces de nada sirvió la suspensión. Y en los últimos años ha habido un desmerecimiento de la labor de inteligencia, porque no tenemos una institución que pueda liderar las acciones en materia de inteligencia. Han sido objeto de manoseo, reformas, improvisaciones, y actualmente no hay una labor o no hay una institución en las altas esferas de la estructura del aparato del Estado que pueda orientar las decisiones políticas sobre la base de una fuente informativa de inteligencia operativa, de inteligencia inmediata, justamente para impedir que estos hechos sucedan. Legalmente hablando, ¿qué le parece este pedido de amnistía por adelantado que se ha hecho en Ecuador? Bueno, una carta blanca, prácticamente, ¿no? Es una herramienta
que tiene un sesgo político, es una herramienta que tiene un contenido disuasivo importante, que está orientada, digamos, a alguna fórmula de negociación, pero esos son acciones que se van a ir evaluando con el paso del tiempo. Acá hay que actuar dentro de las 24 horas, impedir que estos hechos se susciten, porque si se generan, ya nos podemos imaginar la hecatombe psicosocial que se va a generar en el país, y lo primero que se va a hacer es echarle la culpa al plano político gubernamental. Así es. Y volvemos otra vez a enredarnos en un círculo vicioso en la que nos retroalimentamos negativamente, cuestionando y cuestionando, mientras que la delincuencia no tiene ese pasivo de cuestionamiento, porque ellos toman decisiones, actúan, operan, y ahí están los resultados, ¿no? Desde el punto de vista legal, por ejemplo, el hacinamiento de las cárceles, que es un tema que está hace tiempo, ¿no? Los grilletes se dejan a criterio de los jueces. Pareciera que no hay mucho interés en usarlos. No sé, ¿usted considera que de repente se debería fomentar de alguna manera que se usen más para, en algunos casos, no sé si juicio de alimentos, ir desasignando? Bueno, primero que todo, necesitamos un presupuesto. Claro. Para poder montar un sistema de grilletes electrónicos, que es un sistema porque hay algunos costoso, claro, complejo, que requiere soporte, requiere gente especializada y requiere una fortaleza operativa, que no sé si en los momentos actuales el Instituto Nacional Penitenciario, en las condiciones como sabemos claro, están las cárceles en el Perú, que no hay ni siquiera plata para poder alimentar a los presos, claro, ¿cómo puedes tú incorporar una visión tecnológica de lo que significa un medio operativo como es el grillete electrónico? Claro, eso tendría que responderlo el director del INPE para saber si efectivamente existe o no existe el presupuesto necesario. Claro, porque lo pregunté porque al menos ya se habilitó, ¿no? Hace años. En la ley. Pero en la ley, claro, la ley es una ficción, digamos. La ley como ficción. El tema es si realmente no solamente implica costos, incorporarlo, porque eso es fácil hasta cierto punto. El tema es mantenerlo en la continuidad, porque esto no es solamente una cuestión de una semana o 2 semanas, esto tiene que convertirse en una política de Estado, en una política legislativa, en una política carcelaria que requiere pues, continuidad y soporte presupuestal, ¿no? Creo que Fuerza Popular ha dicho que están planeando una reforma judicial, ¿no? No sé si ha podido ver algo al respecto. Mira, si la reforma judicial proviene de un poder del Estado, que es un poder eminentemente político, en la que están presentes todas las fuerzas políticas, imaginarnos que se van a poder poner de acuerdo entre los políticos para poder tomar acciones concretas va a ser bien difícil, ¿no? Porque sabemos que el parlamentarismo en nuestro país en los momentos actuales atraviesa por una profunda crisis institucional. Entonces, hablar de que la reforma del sistema de justicia proviene de un poder del Estado que a su vez necesita ser reformulado por la crisis institucional, entonces no sabemos si primero es el huevo o la gallina, ¿no? Claro. La doctora Echagüe ha hecho un planteamiento también de reforma, ¿no? Sí, claro, pero como te vuelvo a repetir, los planteamientos, bienvenidos. Lo único que ya ha sido fiscal, suena ¿no? interesante, rimbombante, puede provenir de una persona con una amplísima experiencia vivencial, como ha sido ejercer la labor de fiscal de la nación, pero el tema es si eso se concretiza en resultados pragmáticos. Claro, requiere un consenso político, que eso va a demorar. Puede demorar varios años. Incluso hay una propuesta de una asamblea constituyente para reformular toda la Carta Magna. Sí, claro. Bueno, eso es imagínate, ¿no? Entonces, en ese más contexto, complicado. plantear una reforma del sistema de justicia es un poco utópico, ¿no? Ahora, en general, usted tiene una mirada muy particular sobre el rol del JNJ, ¿no? El otro día se armó este debate que le comentaba sobre su historia, que viene en la época de Velasco, ¿no? Lo que decía Altuve, lo que decía Vitocho, ¿no? Que es que de alguna manera antes esto era por edades, un tema un poco por peso natural.
Hay algo de esto que... Mira, yo creo que la reforma tiene su sustento en la actitud humana de quienes aplican la justicia. No es un tema de leyes, es un tema de convicciones, es un tema de decisiones que provienen de los seres humanos. Las personas pueden tener las mejores leyes, pero fundamentalmente creo yo que un principio clave es la autonomía y la independencia de quienes administran justicia. Y para eso se requiere solidez y consistencia. Claro. El tema de la provisionalidad, de la cual estábamos hablando hace unos instantes. Un gran porcentaje de los magistrados son provisionales. Sí. ¿Qué significa la provisionalidad? Que son designados a dedos para que ocupen determinadas... 80% creo que era, claro. No recuerdo. Entonces, esa designación a dedo, pues evidentemente tiene un peso político. Claro. Porque además, quienes ejercen la labor de presidentes de los poderes del Estado son designados a dedos políticamente. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre, que la provisionalidad es una carga, es un pasivo tremendamente negativo en términos de darle consistencia, seriedad y fortaleza a las decisiones judiciales que deben provenir de jueces que son eminentemente autónomos. Ahora, ¿por qué tanta provisionalidad? Ha habido mucho... Porque las reformas de la justicia han sido sobrepasadas por las necesidades sociales. Cada día hay mayor necesidad de recurrir al sistema de justicia y evidentemente que la carga procesal ha aumentado de manera significativa. No estoy hablando solamente del tema de la justicia penal, estamos hablando de la justicia civil, la justicia laboral, ¿no? Hay una mayor necesidad de resolver estas controversias. Sin embargo, la justicia todavía sigue enquistada, ensimismada en una serie de mitos, símbolos e imágenes que no se adecúan a las exigencias y a los requerimientos sociales de una sociedad que está totalmente cambiando todos los días. Por ejemplo, ¿qué mitos o qué...? En el sentido de que la gente piensa que la justicia pues es la imagen y la estatua con una balanza, ¿no?, que dirime qué cosa es lo justo y qué cosa es lo injusto. Eso es una utopía. La justicia es una solución inmediata, pragmática, respecto a contingencias y a necesidades que tienen los ciudadanos comunes que se resuelvan. Entonces tú no puedes esperar pues, varios años para la solución de un conflicto, porque la dinámica hace que todos los días surjan nuevos conflictos. Y cuando se soluciona ese conflicto ya es temporáneo, ¿no? ¿Cómo salir de la politización de la justicia? Porque, claro, por ejemplo, lo que pasa en el Ministerio Público, ¿no? Lo toma un grupo, luego el otro grupo denuncia que el otro grupo es corrupto. Bueno, busca otro grupo, el que lo tenía antes, busca retomar el poder. No voy a dar nombres, pero más o menos es claro, ¿no? Digamos, antes... ¿Cuál es el origen? Sí, pues, ¿cuál es el origen? La corrupción. ¿Pero antes no había corrupción también? Lo que pasa es ¿O que, siempre ha habido? Lo que pasa es que la corrupción en los últimos tiempos se ha hecho evidente. Más achorada, un poco más... Más sofisticada. Más sofisticada porque evidentemente está dentro de las esferas del poder. Lo que sucedió con Odebrecht puso en tela de juicio la debilidad de la institucionalidad y de la democracia. Entonces, la justicia no es ajena a ese contexto. Pues. Entonces, estas discusiones respecto a las luchas internas dentro de las instituciones son actos meramente simbólicos, pero el fondo es la injerencia de la corrupción en el manejo de la política para orientar las resoluciones frente a intereses vinculados a la corrupción, ¿no? Ahora, sin embargo, no sé si es un tema de percepción, usted ha tocado también el tema de la percepción sutilmente, ¿no? Porque claro, en la Constitución anterior el Congreso ratificaba generales, embajadores, además de jueces, magistrados, es decir, tenía un poder mucho más grande. Sin embargo, pareciera que no nos hacía tanto ruido, o no se percibe en todo caso como ahora, ¿no? Lo que pasa es que tiene menos facultades. Antiguamente el poder legislativo era un poder que en la medida de su posibilidad estaba a la altura de las circunstancias. El Parlamento vive posiblemente la peor crisis de su historia. De prestigio, digamos. No solamente de prestigio, sino de temas éticos y delictivos vinculados a la corrupción, parlamentarios denunciados y además
las soluciones que ellos mismos aplican no están a la altura de las circunstancias. Una comisión de ética que no resuelve los conflictos, que no suspende. Claro. Entonces, el parlamentarismo se ha convertido en el brazo operativo de intereses políticos que van más allá del aspecto meramente sectario o partidario. No, claro, está la ilegal también, lo que hemos hablado al comienzo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, los dineros ilegales. Tenemos expectativas que las soluciones pueden provenir de un poder del Estado que atraviesa una profunda crisis. En realidad no sabemos a dónde mirar. Si se trata de la crisis que afecta al parlamentarismo, si se trata de la crisis que afecta a la gobernabilidad en el país, o de la crisis que afecta a la democracia como sistema de gobierno, que también es otra crisis, en el sentido de que el ciudadano cada día cree menos en la democracia, porque ese parlamentarismo que ejerce la representatividad, en última instancia no representa los intereses de quienes le dimos el respaldo a través de nuestro voto para que ejerzan el parlamentarismo. Entonces, en general, claro, tú dices, ¿hacia dónde hay que mirar? ¿No? Yo creo que lo fundamental es la solidez y la autonomía de los poderes del Estado, la posibilidad de evitar cualquier injerencia de un poder del Estado sobre otro poder del Estado, y el tema de la corrupción, que es en última instancia un fenómeno de transparencia, ¿no? El TC, por ejemplo, ha estado, ahora que es un nuevo miembro, ¿no? En funciones es casi el rol de un Senado, ¿no? Claro. En algunas cosas dirimentes, digamos. Bueno, el origen del constitucionalismo y de la justicia constitucional tiene su punto de partida en la forma como son elegidos los miembros del Tribunal Constitucional. Claro. Quienes los eligen son los políticos. Claro. Entonces ahí hay un punto de partida que debería generar algún tipo de reflexión para poder generar un verdadero sentido de autonomía constitucional en cuanto a la resolución de las controversias de contenido constitucional. Creo que este Parlamento en alguna medida está marcando una ruta distinta y diferente a los tribunales constitucionales anteriores, pero hay que hablar sobre resultados, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué se puede hacer en reforma, para quedarnos en el tema legal, de otros países que se puede incorporar acá? Yo sé que usted es siempre actualizado, como usted ha dicho al comienzo. Sí. Porque el crimen, como usted dice, es global. Entonces las leyes también pueden globalizarse y agarrar un poco... No pequemos de copiar todo lo que sucede en otros países como una posible solución a nuestros propios problemas. Cada país tiene su singularidad, cada país tiene su propio dilema. No al buquelismo. Así es, ¿no? Yo creo que copiar modelos foráneos extranjeros es un error. Ajá. Acá hay mucha información, mucha experiencia histórica como para nosotros mismos poder plantear nuestras propias soluciones. Bueno, el propio GEIN que hablábamos, ¿no? Así es, claro, ¿no? Entonces, de investigación, de inteligencia. ¿no? Acá hay un acervo experimental sumamente valioso, hay gente sumamente entendida y especializada que pueden plantear soluciones pragmáticas frente a estos hechos, porque recurrir a estos modelos foráneos es un poco como distanciarnos de nuestra propia realidad, y creo que eso es un error también, ¿no? Políticamente hablando, yo sé que usted se cuida mucho, pero políticamente hablando, ¿qué cambios cree que políticamente faltan a nivel, no vamos a hablar del ministro de Justicia, pero a nivel de gobierno, digamos? Al comienzo hablábamos de Dina, ¿no? Un poco un tema de liderazgo, quizá, ¿no? Bueno, este es un gobierno que llega de manera improvisada. Sí, claro. Por razones de circunstancias y de coyuntura. Así es. Yo creo que este gobierno lo que necesita es un mayor nivel de liderazgo, una presencia más activa respecto a la función de líder y de orientación que tiene que llevar a cabo para poder estar presentes en todos los niveles de la estructura social del país. No solamente se trata de las altas esferas de la gobernabilidad, sino de una presencia activa que pueda identificar a los gobernantes frente a los ciudadanos respecto a la solución de sus problemas inmediatos y cotidianos.
Y para eso se requiere liderazgo, se requiere presencia activa de una imagen, evidentemente de quien gobierna, como para poder orientar a la masa popular y establecer un camino medianamente claro respecto a los grandes dilemas que enfrenta y que va a enfrentar la sociedad peruana, ¿no? Se requiere independencia en cuanto al ejercicio de las funciones. El tema electoral es fundamental, una justicia electoral que sea creíble y que esté a la altura de las circunstancias, con suficientemente autonomía. Ese es un tema, digamos, aparte. Pero por otro lado, pendiente que no se puede soslayar, ¿no? Y además una justicia, ya volviendo al tema de la reforma de la justicia, que emita pronunciamientos a través de sus fallos que solucione problemas que requieren ser esclarecidos a través de las sanciones. Porque el problema del Perú no es un problema de institucionalidad, no es un problema de reformas judiciales, sino fundamentalmente tiene que ver mucho con la impunidad. Corrupción hay en todas partes. El problema es cómo cada país sanciona estos dilemas, y esto tiene que ver mucho con la impunidad. Una justicia que vive de espaldas a la realidad, procesos que duran años y un descrédito de la institucionalidad, ¿no? Entonces sí vuelve un poco a la justicia, claro. Claro, porque la justicia en última instancia es el espacio en el que se tienen que resolver los conflictos. Claro. Porque de lo contrario no vivimos en democracia ni en Estado de Derecho, ¿no? Para cerrar políticamente, se anima, bueno, esto desborda evidentemente el tema del ministro de Interior, ¿no? Tiene ahí un rol ya del primer ministro y la presidenta misma, ¿no? El tema de liderazgo me refiero. Sí, un liderazgo que, como te vuelvo a señalar, requiere un plan de acción. Una persona que dé la cara a las reformas, una persona que esté constante y permanentemente informando a la opinión pública sobre los resultados de las acciones, y una persona, pues, que tenga capacidad de expresión y que conozca los temas, no personas que están puestas ahí por razones políticas. Claro. Se necesita gente que sean expertos y entendidos en el tema, y además que sean autónomos en sus decisiones, ¿no? Y dijo al comienzo, en este plan debe haber una dimensión legal, ¿no? Hay una dimensión judicial. Bueno, entre otras cosas, todo plan tiene un soporte legal, normativo. Claro. Pero como te vuelvo a repetir, esa es una parte. No, claro, pero digamos, esa particularidad se animaría ¿A qué? ¿Qué podría haber en un plan, digamos, a nivel jurídico o a nivel legal que pueda darle una la pata a la mesa, digamos? Yo creo que no se trata de estar constante y permanentemente reformando las leyes, Sí. porque eso debilita el sentido de la legalidad. Claro. Cuando manoseas las normas y estás constantemente reformando la ley, le estás quitando peso, claro, a la ley, en el sentido de que la ley requiere un planteamiento que sea inamovible, claro, y solamente reformado en situaciones particularmente excepcionales. Claro. Pero tú no puedes estar todas las semanas reformando las leyes, porque en última instancia nadie sabe qué cosa es lo que está vigente, qué cosa es lo que ha sido derogado, y como te acabo de manifestar, la ley pierde peso. Tema de capital humano, entonces. Así es, el factor humano. El factor de los provisionales, por ejemplo. La aplicación de la ley. No lo que señala el código, no, sino cómo se ejecuta la ley. Cómo se sanciona a través de la ley. Leyes y sanciones y castigos que tienen que ser ejemplares. Por ejemplo, para cerrar, un colega suyo dijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si, porque hay jueces que también son amenazados, como ocurría antes en la época del terrorismo, y claro, pasó con la bebecita, con esta chica que la liberaron, y no sabemos si fue por amenaza o fue porque había un vacío, pero en todo caso se culpó un poco a la jueza en su momento, ¿no? Más allá de esta jueza en particular, hay gente que dice, bueno, hay jueces que deberían ser descentralizados para que no sean amenazados. Que ya que estamos virtuales, usted está acá y puede estar en otro lado, y así poder librarnos de amenazas. No sé si leyó por ahí algo. La amenaza es una realidad. Sí. La amenaza es un componente, es un factor inherente al ejercicio de la función pública. Quien asume una función pública, sea en el ámbito administrativo, civil, judicial, policial o militar,
tiene que estar consciente de que asume una responsabilidad. Y asumir una responsabilidad en un país como el nuestro, como sucede en cualquier nación del mundo, es asumir activos y pasivos. Nadie está libre ni puede estar libre de algún tipo de amenaza. Por supuesto que hay que implementar protocolos de seguridad, soportes técnicos, pero decir que tomar una decisión implica un grave riesgo, entonces, ¿para qué eres funcionario público? Claro. Mejor dedícate a la actividad privada y no a la función pública. Claro, ¿no? Claro. Bueno, lo tenía que mencionar porque era un debate que se armó a un momento, ¿no? Hay quienes querían volver a jueces sin rostro, pero eso ya quedó claro que es muy complicado, ¿no? Por el tema anticonstitucional. Mira, yo no pienso que hay que recurrir al secretismo. La justicia es pública. La justicia es un acto funcional que está a disposición del ciudadano, pero evidentemente hay que tomar previsiones. Claro. ¿No? Entonces, a veces lo público es más seguro incluso, claro, ¿no? Porque la gente sabe y está al tanto. Imagínate pues, en un país en donde impera el fenómeno de la inseguridad ciudadana, ¿por qué imaginarnos que quienes administran justicia van a estar libres de cualquier tipo de amenaza? Claro. Eso es en el Perú y en cualquier país del planeta. El Perú no es una isla. El fenómeno de la inseguridad en el ejercicio funcional es un factor que está presente. Para eso los sistemas toman previsiones, soportes, metodología, labor de investigación, labor de reglaje, sistematización, para darle la mayor seguridad posible al ejercicio del cargo. Para terminar, buquelismo, derechos humanos, muy complicado. Mira, es un tema que hasta la fecha no tiene solución, la controversia entre la protección de los derechos humanos y los mecanismos de control, digamos, ¿no? Es un tema que habrá que merituarlo bajo determinadas circunstancias, siempre bajo una línea de ponderación, de mesura, de racionalidad para encontrar puntos intermedios, porque recurrir a los extremos es totalmente contraproducente, ¿no? Gracias, doctor Lamas Puccio, y bueno, hasta otra oportunidad. Esto ha sido con el doctor Lamas Puccio para hablar de seguridad ciudadana y otros temas de política. Así es. Gracias.